El escalofriante secreto oculto de la esposa del patrón, brujería y terror REVLAD o la bruma de la noche se posaba como una serpiente silenciosa sobre el pequeño pueblo colonial. Una historia oscura emergía, hablando de una mujer que dominaba secretos ocultos, de rituales en la penumbra y de almas consumidas. Doña Elena, la esposa del patrón, era su nombre, y los habitantes susurraban en voz baja al pronunciarlo, temiendo despertar a las sombras que aguardaban en los rincones de la noche. Miguel, un joven padre con el corazón lleno de amor por su hija, ignoraba las advertencias de los ancianos, hasta que su vida se convirtió en un tormento. Esa tarde, el viento aullaba un lamento extraño mientras regresaba de la hacienda, su alma cansada por el arduo trabajo. Las sombras se alargaban, como si quisieran atraparle, y su mente se nublaba con pensamientos oscuros. Al entrar a su humilde hogar, la terrible verdad se desnudó: su hija había desaparecido. El vacío en su pecho se convirtió en un grito ahogado, y los ecos de la desesperación se amplificaron en su mente. Buscó respuesta en su comunidad, pero los ojos de sus vecinos estaban sellados por el miedo. Nadie osaba cruzar el umbral de la mansión del patrón. «No te metas, o te llevará su maldición», murmuraban. Miguel sintió que el aliento de la locura comenzaba a cosquillearle la nuca, las noches se tornaron más pesadas. Sus sueños se poblaban de figuras espectrales y ritos macabros. Al anochecer, decidió investigar un terreno baldío en la hacienda, un lugar olvidado por el tiempo y la memoria. Allí, los árboles parecían susurrar secretos de muerte y dolor, raíces que se retorcían como serpientes. Al excavar con un bastón viejo, descubrió íconos de rituales, un altar cubierto de sombras y polvo, y objetos desgastados que parecían contar la historia de aquellas almas perdidas. Se heló el tuétano de sus huesos al imaginar a doña Elena a la cabeza de aquel siniestro circo de horror. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la determinación ardía en su interior, así que en una noche de luna llena se enfrentó a doña Elena. La mansión estaba envuelta en sombras, y Miguel, temblando de rabia y miedo, la encontró en el centro de un ritual oscuro. Las velas titilaban como si tuvieran vida propia, y los murmullos del viento parecían ser un eco de las almas que pedían justicia. «Regresa lo que has robado», le gritó, siendo la furia su única compañera. Su voz resonó en el aire, pero doña Elena sonrió, y con una risa escalofriante, imbuyó el entorno en un caos brutal. En ese instante, Miguel se dio cuenta de que el verdadero terror quizás no residía en la brujería de Elena, sino en las traiciones que habitaban el corazón del pueblo. ¿Podría confiar en alguien más? ¿Acaso su propio vecino era también parte de esta danza macabra? La obscuridad se cernía sobre él, y la verdad se volvía más aterradora a cada paso. ¿Estaba dispuesto a sacrificarlo todo por salvar a su hija? Una trama de horror se despliegue ante él, dejando suficiente espacio para que la angustia y la desesperación se adueñen de su ser. El silencio tras el grito resonante de Miguel era un abismo lleno de promesas rotas. Doña Elena se giró hacia él, y sus ojos, profundos como pozos oscuros, parecían devorar la luz de la luna. Su sonrisa se ensanchó, revelando una ferocidad que sorprendió al joven padre. En ese instante, el aire alrededor de ellos se volvió denso, como si las sombras mismas compactaran la atmósfera, dispuestas a tragarse cualquier atisbo de esperanza. «¿Crees que puedes desafiarme, Miguel?», dijo Elena, su voz un susurro que vibraba con poder. Las velas comenzaron a chisporrotear, lanzando destellos que iluminaban su rostro con sombras grotescas.
Miguel sintió que la fiebre del pánico le ascendía por el cuerpo. Se adelantó, pero sus pies, atados por un terror ancestral, vacilaron. ¿Dónde está mi hija?, exigió, sintiendo que la fuerza de su corazón se desbordaba. Su grito resonó, pero solamente retornó en ecos que se desvanecían entre los árboles. Doña Elena levantó una mano en un gesto presuntuoso y las velas respondieron, encendiéndose una por una en un claro y aterrador espectáculo, como si fueran seres vivos obedientes a su voluntad. Tu hija es parte de un destino mayor, musitó mientras formaba un círculo con los dedos. La tierra parecía respirar bajo sus pies, y del suelo emergieron susurros, quejidos y risas descompasadas, sonidos que hacían eco de la vida que Miguel había conocido. Los recuerdos de momentos felices comenzaron a invadir su mente, la risa de su hija en el parque, su sonrisa despierta al salir del colegio, las noches acurrucados contando historias. Todo eso se desvaneció en un mar de angustia. Esto no es un juego, gritó con la voz quebrada, su desesperación pulsando como un tambor en sus sienes. Elena se acercó un paso más, los pies descalzos ligeros sobre la tierra gris. No es un juego, querido. Aquí estamos a un paso de la eternidad. Un sacrificio se necesita, y tú estás en el centro de ello. Miguel retrocedió, atrapado entre el temor y la resolución, sabiendo que su única opción era desafiar a esa criatura que, en apariencia, era una mujer pero que emanaba el frío de las profundidades más oscuras. La luna brilló con fuerza y, de repente, la risa de su hija irrumpió en su mente como un eco lejano. Miguel, sintiendo que sus músculos volvían a cobrar fuerza, se lanzó hacia el altar donde yacían los objetos olvidados. ¿Podría haber algo allí que le ayude a detener el ritual? Sin pensarlo, comenzó a hurgar entre las entrañas del altar, buscando una pista entre los restos de aquellos que habían venido antes que él. Las velas titilaban peligrosamente, y de pronto, apareció una sombra en el rincón de su visión. Eran los vecinos, sus rostros pálidos y silenciosos, observando como espectadores del horror. La boca de Miguel se secó al ver el miedo reflejado en ellos. No estaban allí para ayudar, sino para ser parte del ritual, del sacrificio. Eran cómplices, el viento sopló con fuerza y las sombras se arremolinaron, cerrándose sobre él como un manto. Justo cuando pensó que se hundiría en la desesperanza, encontró un pequeño objeto, una figura de cerámica desgastada, un antiguo talismán protector. Su corazón se llenó de repentina esperanza, pero antes de que pudiera levantarla, Elena dio un grito ensordecedor. No puedes detener lo inevitable. Su rostro se transformó en un grito mudo de terror. Las luces parpadearon frenéticamente y Miguel comprendió que el tiempo se le agotaba. De repente, un fuerte crujido resonó desde las entrañas de la mansión, como si los muros estuvieran vivos y clamando por salir. Sin otro recurso, levantó el talismán frente a él. Por el amor de mi hija, te desafío. Pero, antes de que pudiera formular cualquier otra palabra, un intenso destello iluminó la noche, y la realidad pareció fragmentarse. ¿Sería ese el límite entre la vida y la muerte? ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría? La historia aún no había terminado. La luz del destello lo envolvió, y por un instante, todo pareció detenerse. Miguel se encontró flotando en un vacío helado, un silencio ensordecedor reemplazó los gritos y susurros que lo rodeaban. ¿Qué sucedió?, pensó, incapaz de discernir si estaba vivo o muerto. Justo cuando creía que su mente se desvanecería en la oscuridad, el silencio se rasgó con un grito desgarrador. Era la voz de su hija. Un lamento alerta que atravesó el velo de la confusión y lo trajo de vuelta a la realidad. Al parpadear, Miguel se encontró de nuevo en el círculo de luces vacilantes, las velas aún titilando alrededor de él, aunque la figura de doña Elena se había desvanecido en las sombras. El altar frente a él, antes ominoso, ahora parecía más un refugio. A sus pies, el talismán aún brillaba débilmente, pulsando con un calor que contrastaba con la frialdad del entorno.
Con un esfuerzo, Miguel lo levantó y sintió una corriente de energía recorrer su brazo. Era como si la esencia de aquellos que habían sido sacrificados allí le estaba otorgando fuerza. Pero, ¿por cuánto tiempo? El terror solo aumentaba. De repente, un ruido resonó desde el interior de la mansión, un crujido, seguido de un quejido. Miguel se congeló, sus sentidos agudizados. Algo, o alguien, se movía dentro, y una maldad palpable se filtraba por el aire, apretando su pecho. El alma en pena de alguien atrapado entre los mundos, quizás, o una criatura aún más temible anhelando liberarse. Antes de que pudiera deliberar su siguiente movimiento, los vecinos comenzaron a moverse, sus ojos desorbitados y sus cuerpos rígidos. Eran sombras, marionetas de la brujería que Elena había desatado. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaban volviendo a la vida, pero no como seres que él había conocido. Eran espectros aterrados, sus rostros distorsionados con una desesperación que resonaba en su interior. «¡Ayuda!», gritó uno de ellos, pero la súplica estaba teñida de algo horrible, como si al hacerlo lo estuvieran condenando a compartir su destino. Miguel, atormentado por la angustia de aquellos a quienes había considerado amigos, sintió que su corazón se desgarraba. ¿Qué les había pasado? ¿Qué tratos habían hecho con Elena? El viento se intensificó, arrastrando las sombras hacia el altar. La atmósfera irrespirable se llenó de murmullos, voces en un idioma que no podía reconocer, pero que lo amenazaban. Apresurado, agitó el talismán. «Por favor, devuélvame a mi hija. Muéstrame el camino», exigió, más presa del pánico que de la razón. Inesperadamente, una figura se materializó ante él. Era doña Elena, su rostro iluminado por una sonrisa que prometía horror. ¿No es un hermoso espectáculo? Estas almas condenadas te ofrecen poder. Si lo aceptas, todo será tuyo. Miguel, sintiendo la presión aumentar, apretó el talismán. «No, quiero salvar a mi hija». Y con un grito interminable, un torrente de imágenes se apoderó de él. Vio su hogar, el calor de las risas, el abrazo de su niña. Una conexión profunda se formó, un hilo de amor que ni la brujería podía romper. De repente, todo a su alrededor comenzó a tambalear. Elena hizo un movimiento brusco, riendo mientras la realidad se rompía nuevamente. «Tus deseos son viles, Miguel. La elección es tuya. ¿Qué vida salvarás? ¿La de tu hija o la de estos miserables?» El terror le llenó la cara. Centenares de ojos vacíos lo miraban. Tenía que actuar rápido y entonces, entre el caos, escuchó otro grito, no de su hija, sino una risa burlona que probablemente pertenecía a la esencia de la mansión. Era un grito de advertencia que parecía estar cargado de una advertencia desesperada. Miguel sintió que la luz del talismán temblaba, a punto de apagarse. La hora se acercaba. Pero, ¿podría arriesgarlo todo en un intento de liberarlos a todos? Con cada fibra de su ser, se lanzó hacia el altar, decidido a enfrentar a la sombra de doña Elena, mientras el eco del grito permanecía resonando en su mente. ¿Qué destino le esperaba ahora? Miguel zambulló su mano en la bruma que lo rodeaba, aturdido por el poder del talismán que lucía amenazador en su puño. A su alrededor, los rostros de los vecinos comenzaron a distorsionarse aún más, cada uno sumido en la desesperación y el terror. Las sombras danzaban, como si un ritual ancestral se desenvolviera a sus pies, y él, convertido en el eje de toda la ruina. «Míralo bien». Recordó las palabras de doña Elena, resonando como un eco de una lección que nunca quiso aprender. Este talismán no solo otorga poder, también cobra su precio. El anciano sabía que no podía vacilar más. Con un grito desolado que se alzó sobre el viento, Miguel se abalanzó hacia la figura de Elena, su rostro distorsionado como un espejo roto. «Libera a estos hombres y a mi hija», exigió, sintiendo la rabia invadir su pecho. Las luces de las velas temblaban en respuesta, como si la electricidad de su furia se manifestara en el aire. Elena sonrió,
pero sus ojos eran fríos, dos piscinas sin fondo que podían tragarlo sin piedad. ¿Realmente crees que puedes salvar a alguien? Eres como ellos, Miguel. Solo piensas en salvar tu piel. ¿Qué hay de ellos? Y, señalando a los espectros, la risa hueca que brotó de sus labios hizo que el ambiente se volviera aún más opresivo. Miguel sintió que el aliento se le cortaba mientras los espíritus comenzaban a acercarse, como si fueran a devorarlo. Cada paso que daban resonaba como un lamento. No lo hagas. No te acerques. Gritó, retrocediendo, pero antes de que pudiera actuar, el talismán brilló intensamente. La luz proyectó una barrera entre él y aquellos que una vez fueron sus amigos, pero esa luz tenía un precio, estaba claro. ¿Qué hacer? ¿Salvar a estos fantasmas o arriesgarme por Sofía? El silencio lo ahogaba, y no había respuesta a la vista. Sus pensamientos se entrelazaban en un nudo de desesperación, mientras la risa burlona de la mansión apretaba su mente como garras afiladas. Sin tiempo para dudar, levantó el talismán. Si hay algo de poder en ti, ayúdame a romper esta maldición. Pero solo el eco de su súplica resonó en la oscura penumbra. Entonces, la risa cambió. Un susurro emergió de la oscuridad, un canto que hizo que la piel de Miguel se erizara. Era el llanto de los perdidos, el eco de una advertencia. Lo que ofrezcas debe ser digno, pronunció una voz, trémula y hueca como una caja vacía. Miguel sintió el impulso de preguntar qué significaba, enroscando su corazón en un torbellino de incertidumbres. ¿Qué podía ofrecer? Su vida, sus recuerdos, todo lo que amaba era suficiente. El pulso del talismán se acentuó, como si en respuesta a su dilema, una energía recorriera su brazo. Las sombras empezaron a desvanecerse, pero otros espíritus comenzaron a surgir, empujados por las puertas del más allá. Miguel, ayúdanos, susurraban, sus voces arrastrándose, formando un coro de desesperación que lo envolvía. Basta, gritó, sintiendo que el agua fría comenzaba a desbordar su mente. No puedo con esto. Se dejó caer de rodillas, la fragilidad de ser humano pesándole de repente. Entonces, una imagen surgió en su mente, una luz brillante en la oscuridad, el rostro de su hija, sonriente, su risa como música en su pecho. El amor, la única energía capaz de atravesar la maldad. Mi vida por su vida, prometió, sus palabras resonando con poder. Las sombras titubearon en su cercanía, y con un estallido, el talismán lanzó un rayo de luz. Miguel vio cómo doña Elena se desvanecía, su risa convirtiéndose en gritos desquiciados. No, no puedes. Eres mío, perteneces a esta oscuridad. Pero el amor fue más fuerte, devorando la maldad que había cultivado durante años. Al instante, algo cambió. La casa empezó a temblar, los ladrillos crujían como si intentaran huir, y Miguel sintió un tirón, un extremo de su ser encadenado a su hija. Se extendió la mano, tratando de alcanzar el eco de su voz. Sofía, gritó con todas sus fuerzas, pero antes de que pudiera avanzar, una sombra se descolgó del oscuro umbral, un rostro familiar al final del camino. Ya. No era la certera figura de doña Elena, sino un ser horrible que alteraba las memorias de su vida. No se acabó, Miguel. Te quiero convertir en lo que nunca debiste ser. Sus corazones laten al unísono en desesperada expectativa, mientras Miguel comprendió que su lucha solo estaba comenzando. ¿Qué haré?, pensó, sintiendo que las sombras que lo rodeaban regresaban por los senderos de la brujería. El terror le apretó el estómago mientras se enfrentaba al nuevo horror con la esperanza de su hija brillando como un faro. Pero la pregunta permanecía. ¿Podría realmente salvarla, o estaba destinado a sucumbir en el abismo? La oscuridad avanzaba, pero en su pecho, el amor todavía ardía. ¿Qué vendrá en el siguiente paso de su lucha? El aire se tornó gélido y pesado, como si la oscuridad quisiera aplastarlo. La figura que se descolgaba del umbral se acercó lentamente, sus ojos resplandecían con un brillo antinatural, como dos brasas ardientes en la penumbra.
Miguel sintió sus rodillas tambalear. La figura era su esposa, Laura, pero no era la mujer amorosa que recordaba. Era una sombra distorsionada, un eco de todo lo que había perdido. Laura, gritó, extendiendo sus manos, pero apenas si se atrevía a acercarse. El olor a podrido y a humedad se intensificaba a cada paso que daba la oscuridad. Esto es lo que te mereces, Miguel, susurró la sombra, su voz distorsionada meciéndose entre el lamento y el ridículo. ¿Lo has olvidado? Fuiste tú quien me abandonó. Fuiste tú quien me dejó en este lugar, en esta oscuridad. Miguel sintió el estómago revolverse. La culpa lo golpeó como un puño, la impotencia lo ahogaba. No. No fui yo, debí haber hecho más. Suplicó, su mente llena de recuerdos de sus últimos días juntos, como la desdicha la había consumido. Las sombras danzaban a su alrededor, acercándose, como un enjambre de avispas. Hazlo por ella, resonó nuevamente la voz ecoante. La vida de ella por la tuya. ¿Te atreverías a seguirlo? Las palabras agitaban su mente, buscando romper su resolución. Enfrentarlo todo había sido su único propósito. Había prometido usar el talismán, un sacrificio para salvar a Sofía. Su hija, su razón de vivir, era lo único que tenía. Pero, ¿y Laura? La sombra comenzó a desmoronarse poco a poco. Cada detalle de su rostro se perdía, llevándose con ella los recuerdos de sus momentos felices, sus risas, las tardes llenas de amor, todas aquellas pequeñas cosas que un día significaron todo. Miguel sintió como el dolor se iba transformando en rabia. No puedo dejar que esto me consuma a mí también, se dijo, respirando hondo, con el talismán entre sus dedos, levantó la mirada. No te voy a dejar ganar, declaró con voz firme, sintiendo como el poder del objeto comenzaba a fluir nuevamente. No seré parte de tu oscuridad. La sombra se detuvo, y Miguel sintió un cambio en la energía que lo rodeaba. Cada espíritu que lo rodeaba cayó, observando, como si algo importante estuviera por suceder. En un solo movimiento, Miguel gritó, todo lo que amas podrá estar en la luz fuera de la oscuridad. El talismán brilló intensamente, una luz pura que rasgó la penumbra sobria del lugar, iluminando a Laura y ahogando sus lamentos. Vuelve a mí, imploró, sintiendo que su corazón se dividía entre dos mundos imperecederos. La sombra retrocedió con la luz, donde los gritos se convertían en murmullos apagados. Pero su expresión se tornó mezcla de dolor y furia. No tienes idea de lo que has desatado, Miguel. Esto no ha terminado. Y con esas palabras, la figura de Laura se desvaneció, dejándolo a solas entre un mar de sombras que comenzaban a organizarse nuevamente. De repente, el suelo tembló de nuevo, y la casa crujió en respuesta a la inminente violencia que se avecinaba. Miguel comprendió que había abierto una puerta, un camino oscuro por el que la desesperación podía regresar. Sin embargo, no habría retorno. No mientras su hija estuviera en peligro. ¿Qué has hecho? Resonó la voz del otro lado, gruesa y profunda, como un eco infernal. Ahora eres parte de esto. Las luces de las velas se apagaron de golpe, sumiéndolo en la oscuridad total. Miguel sintió el frío atravesar su piel, el terror se apoderaba de su mente en un torrente de pánico y adrenalina. En un instante, todo su mundo se redujo a su propia respiración errática, el latido de su corazón retumbando en su pecho, y el fuerte deseo de correr, huir de lo que estaba por venir. Un eco ominoso llenó el aire, y las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, vislumbrando en metáforas terribles lo que le esperaba. Del fondo de la oscuridad, una voz gruesa retumbó, Miguel, ya no tienes dónde esconderte. Este es tu destino. Un sonido metálico resonó, como el crujir de cadenas, y Miguel comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Sin tiempo que perder, se echó a correr, con la única esperanza de encontrar a Sofía y la verdad detrás de la oscuridad. Pero la ventana de oportunidad se cerraba rápidamente. ¿Podría escapar del horror que él mismo había desatado?
El aire se tornó aún más helado mientras Miguel corría, sus pasos resonando en el vacío. Cada grieta del suelo parecía alargarse y cada sombra temblar, como si la casa misma estuviera viva, dispuesta a devorarlo. Ruidos extraños lo perseguían, ecos de risas distorsionadas que brincaban en sus oídos. Era la oscuridad tomando vida, acercándose con cada paso que daba. Sofía, gritó, su voz temblando entre el terror y la desesperación. Sabía que ella no podía estar lejos. La imagen de su hija lo empujaba hacia adelante, pero el frío paralizante lo hacía cuestionar si había tomado la decisión correcta al desafiar a Laura. Mientras corría, imágenes de su vida juntos lo atormentaban. Recordó la vez que habían ido a la ferretería y Laura había escogido una pintura brillante para la habitación de Sofía. Rosa pálido para que brille el sol, había dicho, con una sonrisa que iluminaba todo su ser. ¿Dónde estaba esa risa ahora? La culpa lo consumía, y las sombras parecían alimentarse de ella. Al llegar al final del pasillo, se detuvo en seco. La puerta del sótano, antes cerrada a cal y canto, ahora estaba entreabierta, emitiendo un débil resplandor azul que iluminaba la oscuridad. Miguel sabía que debía entrar, aunque un grito visceral en su interior le decía que se detuviera. Tomando aire, descendió los escalones crujientes. Cada paso sentía como si el propio infierno lo llamara. El olor a humedad y descomposición era más fuerte que nunca, y el aire estaba tan pesado que le costaba respirar. Al llegar al fondo, se detuvo. La habitación estaba más iluminada de lo que esperaba, y en el centro, un círculo de velas parpadeaba, proyectando sombras grotescas en las paredes. Sus corazones latían al unísono, y la sensación de ser observado era abrumadora. De repente, un murmullo resonó a su alrededor. El sacrificio se aproxima, decenas de figuras se materializaron en la oscuridad, sombras de las almas que anteriormente quedaron atrapadas, prisioneras como Laura. Cada una de ellas tenía ojos que ardían como carbón, reluciendo con un odio profundo hacia Miguel. Una de las figuras se acercó, y Miguel reconoció los rasgos distorsionados de Sara, una vecina que había desaparecido años atrás. La oscuridad te ha reclamado. Ahora serás parte de nosotros, dijo con una voz como el ruido de cristales quebrándose. Miguel sintió el terror calar en su piel. Retrocedió un paso, pero el círculo de sombras avanzó, cerrándose a su alrededor. Recordó el talismán, aún en su bolsillo. La única esperanza de romper el hechizo se encontraba en su interior. La rabia que había sentido por Laura se transformó en un anhelo de redención, y en un impulso nuevo aferró el amuleto con fuerza. No dejaré que esto me atrape, gritó, levantando el talismán hacia las sombras, un brillo intenso brotó de él, iluminando el sótano con una luz casi divina. Las sombras vacilaron, incapaces de soportar la claridad. Por Sofía y por aquellos que no tienen voz. Mientras el talismán proyectaba luz, algunas de las figuras comenzaron a dispersarse, desplegándose como mariposas en un viento fuerte. Pero, de repente, un grito rasgó el aire. «Detente, Miguel. No comprendes lo que desatas», era la voz de Laura, resonando por encima de la confusión. Su rostro flotaba entre las sombras, una imagen entrelazada entre el odio y la desesperación. El brillo del talismán comenzó a apagarse, y, en ese instante, Miguel comprendió. No podía salvar a todos, pero su hija aún estaba en peligro. «¿Qué debo hacer?», suplicó, enfrentándose al terror que lo rodeaba. «Dame tu vida, y ella vivirá». La promesa serpenteaba en su mente, cada palabra resonando con pesadez. La tensión se cortaba como un cuchillo, y Miguel sintió el sudor frío deslizándose por su espalda. La llegada de la oscuridad no era solo un destino, sino una elección. En ese momento, la verdad golpeó su mente con fuerza, la verdadera batalla no era contra las sombras, sino dentro de él mismo. ¿Estaría dispuesto a sacrificarlo todo por su hija? Las velas parpadeaban, y la oscuridad se arremolinaba a su alrededor.
La pregunta quedó flotando como un eco en el aire. ¿Podría realmente enfrentarse al horror que había desatado? Las sombras atacaron de nuevo, esta vez con mayor ferocidad, y la luz del talismán comenzaba a desvanecerse. La elección ante él era clara, pero el tiempo se agotaba. Necesito una respuesta, gritó, mientras el pánico lo invadía. Con el entorno empezando a colapsar, una última advertencia resonó: la oscuridad siempre cobra su precio. ¿Cuánto estaba realmente dispuesto a pagar por salvar a Sofía? El caos de las sombras tejía su destino, y la angustia cerraba el círculo. Miguel sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. Las sombras se retorcían y se deslizaban, acechando más cerca, presionando contra su piel como un frío mortal. El talismán, ahora un simple destello tenue en su mano, parecía insuficiente. Las palabras de Laura aún resonaban en su mente, un veneno dulce que lo aturdía: dame tu vida, y ella vivirá. ¿Qué implicaría eso? ¿Sería un sacrificio necesario, o estaba condenándose a sí mismo al mismo destino oscuro que ella había sufrido? Mientras pensaba, una sombra se cernió sobre él, acercándose lentamente con una sonrisa burlona y cruel. Era otro espectro, alguien que había conocido en vida, Sebastián, un amigo de la infancia. ¿Te atreverás a hacerlo, Miguel? ¿A dejarlo todo por una ilusión? Las luces de las velas comenzaron a parpadear frenéticamente, como si el aire estuviera siendo absorbido por un vacío profundo. La estancia temblaba, y Miguel se aferró al amuleto con más fuerza. «Cállate», bramó, su voz cargada de rabia y miedo. Su vida, su Sofía, no podía ser una ilusión. Una risita sibilante llenó el aire, y desde la penumbra, la figura de una mujer apareció, su risa resonando como un eco de locura. Era Laura, desgarrada entre la luz y la oscuridad, con ojos llenos de tormento. «No puedes escapar, Miguel. Tu sangre anhela el terror. Sacrificio y sufrimiento son parte de ti». Él retrocedió, tensando su mandíbula. «No. No te creeré, volveré a traerte, lo haré», luchaba con las palabras, intentando encontrar el camino correcto entre la desesperación y la esperanza, pero el tiempo se deslizaba de sus manos. Sin más opciones, se arrodilló, su corazón latiendo como un tambor. Con la luz del talismán intuyendo su inminente pérdida, Miguel cerró los ojos, revisitando momentos de felicidad, las risas de Sofía jugando en el jardín, la sonrisa de Laura al abrazarlo. «Te amo, Sofía», susurró, y cuando esa palabra brotó de sus labios, la luz del talismán cobró fuerza, iluminando el sótano en un brillo cegador. Las sombras comenzaron a gritar, atrapadas, retorciéndose como serpientes en la agonía. La voz de Laura volvió a invadir su mente. «Si decides esto, las consecuencias serán terribles». Fue un roce congelante sobre su piel, como un manto espeso de terror que lo abrazaba. Miguel lo supo, no podría huir. Con determinación, abrió los ojos, mirando hacia la figura de su esposa. «Si esto es lo que debo hacer, hágase». La habitación fue sacudida por una onda de energía. Una grieta se abrió en la pared, un abismo oscuro devorador. «No lo hagas», gritó la voz de Sebastián, ahora visiblemente asustada. A su alrededor, las sombras luchaban por salir, pero el talismán brillaba como un faro en la tormenta. Laura, en su forma etérea, se acercó, su rostro resplandece con un extraño fulgor. «¿Estás dispuesto a enfrentarte a lo desconocido? Estás a un paso del muro entre los vivos y los muertos». La confusión nublaba el juicio de Miguel. «¿Qué hay al otro lado? ¿Qué se sacrificará por mi decisión? Una parte de ti quedará para siempre atrapada en esta oscuridad». Su voz se desvaneció en un susurro ominoso. El aire se espesó y la tensión se convirtió en un grito ahogado. Miguel sintió un ardor en su pecho, una lucha interna que lo desgarraba. Necesitaba a Sofía, pero ¿a qué costo? En ese instante, las sombras comenzaron a fusionarse en una figura gigantesca, una entidad antigua que arrastraba consigo las almas perdidas. «El precio se pagará, Miguel»,
resonó la voz con un eco que hacía temblar los cimientos, y la luz del talismán tambaleó, su resplandor opacándose. De repente, lo comprendió. Era un sacrificio, pero no solo su vida, era su humanidad lo que estaba en juego. ¿Estás listo?, retumbó nuevamente la voz de Laura, cada palabra como un mazazo. Miguel miró la oscura manifestación frente a él y, con la voz temblando por el terror, preguntó, ¿a dónde va Sofía? ¿La veré de nuevo? Las sombras se agitaron, formando un remolino. Es la oscuridad quien decide y el pánico abrazó su corazón, un giro de la espalda, y una luz tenue se reflejó entre las velas restantes. ¿Sofía podría estar cerca? La esperanza ardía en su pecho, a pesar del inmenso miedo que lo rodeaba. Entonces, todo se detuvo. La figura frente a él avanzaba amenazante. Miguel sabía que cada segundo era crucial. No dejaré que la oscuridad me consuma, exclamó, desafiando la tormenta a su alrededor, el talismán iluminando su determinación. Pero sería suficiente para definir su destino. La oscuridad parecía resonar con un eco burlón, mientras la angustia y la valentía chocaban ante él. Se apoderó de un impulso de desesperación y gritó con todas sus fuerzas, por Sofía, y con eso, la tensión alcanzó un clímax explosivo. La luz estalló, y el sótano fue engullido por un grito colectivo de sombras. La pregunta flotó en el aire, ¿cuál sería el precio de su valentía? La oscuridad se intensificó alrededor de él, y Miguel sintió que el abismo lo llamaba, que su elección era inminente. ¿Qué pasaría si dejaba todo atrás? ¿Si se daba a la oscuridad para salvar a su hija? ¿Podría alguna vez regresar del lugar al que se dirigía? Miguel no sabía qué esperar. En el intenso vacío que lo rodeaba, todo se volvió un difuso borrón de luces y sombras. La voz de Laura resonaba en su mente, cada palabra retumbando como un tambor que marcaba el final de su humanidad. El precio se pagará era un mantra, un eco que nunca lo abandonaría si no encontraba el camino de regreso. Estiró la mano hacia el talismán, que palpitaba desgarradoramente, como una extensión de su corazón, y sintió una energía cruda fluir de él. Las sombras a su alrededor comenzaron a dejar escapar susurros. Eran voces lejanas, que parecían querer advertirle, pero también seducirlo. Esto es un error, Miguel, decía una voz que reconoció como Sebastián. Había temor en su tono, un miedo palpable, un reflejo de lo que él mismo sentía. No lo hagas. No puedes confiar en ellas. Déjame en paz. Miguel gritó, prediciendo que su amigo no podía saber lo que él estaba dispuesto a sacrificar. Era por Sofía, siempre por Sofía. Cerró los ojos brevemente, imaginando su risa, su andar juguetón mientras perseguía mariposas en el jardín. Pero todo se desvanecía entre las sombras. Un frío mayor lo envolvía, cada vez más opresivo. La figura de Laura parecía desvanecerse y volver a manifestarse, su rostro contraído en un rictus de agonía fragmentada entre el amor y el arrepentimiento. No tengo poder sobre esto, Miguel. Debes ser tú quien lo haga o perderemos todo. No quiero perderla, gritó, sintiendo como el terror se convertía en desesperación. ¿Qué tienes para ofrecerme? La oscuridad respondió. Un estremecimiento recorrió el suelo, y las sombras comenzaron a tomar forma. Miguel se dio cuenta de que se estaba construyendo un pasaje a un espacio que nunca había imaginado. Para su horror, vislumbró figuras que parecían almas en pena, atormentadas y luchando por liberarse, pero quedando atrapadas eternamente en aquel horror. ¿Ves? Esto es lo que ofrece la oscuridad, desesperación. La voz de Laura, ahora un susurro, parecía mezclarse con aquellos lamentos. Las visiones se tornaron más vívidas. Sofía, transformada por el terror, tenía los ojos llenos de lágrimas. La imagen era tan nítida que Miguel dio un paso hacia adelante, pero un tirón lo detuvo. Era una cadena de sombras, aferrándose a él con garras heladas, intentando arrastrarlo. Sofía, gritó Miguel, comenzando a desesperarse mientras la imagen de su hija se desvanecía ante sus ojos. No.
No te la lleves. Sintió el talismán vibrar intensamente, como si supiera que sus esfuerzos eran fútiles. Pero Miguel no se rendiría. La determinación brotó de lo más profundo de su ser. Voy a rescatarla. Apretó el amuleto. No me detendrás. La oscuridad pareció reír, un sonido gutural que resonó en todo su ser. Ellas son parte de ti, Miguel. ¿Acaso no has sentido el poder que esto conlleva? Lucha y, en tu lucha, hallarás claridad. Te necesitamos, tu sacrificio es su salvación, su salvación. O mayor tormento, respondió Miguel, cada vez más fuerte, mientras la sombra hacia la que se enfrentaba comenzaba a desdibujarse, como si en su presencia la luz tuviera el poder de hacerla retroceder, en un impulso alocado. Alzó el talismán aún más, dejando que su brillo iluminara con fuerza el espacio. Las sombras retrocedieron momentáneamente, gritando mientras el aire se sacudía con una energía vibrante. Tus decisiones son lo que determinará su destino, resonó la voz de Laura, más fuerte ahora. Elige. Miguel levantó la vista, buscando a Sofía entre las sombras que se agolpaban a su alrededor. ¿Era posible que la luz lo guiara hacia ella? Con ese pensamiento, se sintió impulsado a adentrarse en el vacío, hacia lo desconocido. El miedo apenas se volvió un susurro, cada paso que daba era lógico, era por su hija. De repente, un estremecimiento atrajo su atención. Una figura familiar estaba allí, pero no era Sofía. Era alguien más, con los ojos llenos de dolor. El corazón de Miguel se detuvo en seco al darse cuenta de quién era. La escena se oscureció, revelando un secreto que nadie debería conocer. La voz de la figura pareció cortar el aire helado. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué no lo dejaste todo en paz? Y, en la penumbra, la verdad del pasado se gestaba furiosa, dispuesta a desatar un nuevo horror. La pregunta quedó flotando en el aire, como una sombra más, mientras Miguel entendía que su sacrificio podría estar abriendo no solo el portal a la salvación de su hija, sino también a la ruina de todos los que había amado. La oscuridad se movió, y la revelación de su propia traición sería el verdadero reto que lo esperaría justo al cruzar ese abismo. El temor apretó el pecho de Miguel mientras la figura se acercaba lentamente, con una mirada que atravesaba la oscuridad como un rayo. Era Clara, la esposa del patrón, quien había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. Su rostro, marcado por la angustia, le suplicaba con los ojos. Tuviste la oportunidad de cambiarlo todo, Miguel, ¿por qué fue tan difícil? Clara murmuró, asustado. No, no puede ser. ¿Estás aquí? ¿Sufriste por mi culpa? En su interior, un torbellino de emociones lo invadía, la angustia por las elecciones que había hecho, el horror por el pasado que había quedado oculto, y la tristeza por el sufrimiento ajeno. Clara había sido una figura constante en su vida, alguien que incluso había intentado protegerle, pero ahora su presencia significaba que todo cobraba un nuevo sentido. No puedes salvarla sin conocer la verdad. Te han engañado, Miguel, dijo ella, su voz temblando como un eco desvanecido entre las sombras. La brujería no es lo que crees. Las sombras que te rodean son más que un mero juego de luces, han estado esperando este momento durante años. Ellas son la clave. Sus palabras fueron un puñal que atravesó su corazón. Recordaba las historias que contaban sobre Clara, susurradas a media voz entre los vecinos. La brujería, las sombras, sus ojos perdidos en el abismo de la culpa. Pero si esto es cierto, ¿qué hay de Sofía? ¿Qué pasará con ella? La desesperación se apoderaba de cada sílaba, cada palabra era un acto de resistencia ante el horror inminente. La figura de Clara pareció titubear, como una vela a punto de apagarse. Sofía es el vínculo, Miguel. Su esencia es lo que ha despertado esta oscuridad. Si quieres rescatarla, debes enfrentar a aquellas que se alimentan de tu dolor. Tienes que elegir, pero ten cuidado. Ellas no perdonan. Ellas son insaciables.
Las sombras comenzaron a crecer a su alrededor, cambiando de forma como serpientes, retorciéndose y acurrucándose, adoptando formas grotescas que llenaban el aire de una tristeza profunda. Miguel sintió cómo la realidad empezaba a desdibujarse, el suelo parecía abrirse bajo sus pies, cada rincón oscuro se convertía en un abismo al que no podía escapar. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz ahora un susurro, casi ahogado. Clara levantó una mano temblorosa, señalando un camino paralelo a la oscuridad que lo rodeaba. Ve hacia allá. Hasta el corazón de la tormenta. Allí, descubrirás el verdadero precio que debes pagar. Recuerda, la luz puede ser tu guía, pero puedes perderte en ella si no cuidarte. De repente, Clara fue engullida por las sombras, su rostro desvaneciéndose mientras un grito atrapado parecía resonar en la distancia. Miguel sintió un golpe en su pecho, la desesperación se convirtió en un grito mudo. No podía permitir que la oscuridad se lo llevara todo. Con el talismán aún en su mano, miró hacia el pasaje que le había señalado Clara. La luz que emanaba comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Sin pensarlo, se lanzó a través de él, la energía del talismán ardía en su mano y el aire vibraba con una carga eléctrica. Pero antes de tocar la superficie, oyó un eco detrás de él, la risa de la sombra, una mueca burlona que reflejaba cada temor que había enfrentado, y en ese instante, Miguel comprendió, el sacrificio no solo era por su hija, era por todas las almas perdidas, incluido Clara. Se adentró en la luz, la visión de Sofía brillando en su mente, pero una pregunta resonó inquietante. ¿Y si el precio que tenga que pagar soy yo? Los ecos de su voz se perdieron en el vacío, mientras se precipitaba hacia un destino que podría cambiarlo todo o destruirlo por completo. La luz que envolvía a Miguel se expandió, envolviéndolo en una sensación calidez y esperanza. Pero esa sensación se desvaneció rápidamente cuando su entorno cambió abruptamente. Se encontró en un vasto vacío, un lugar donde el tiempo parecía no existir, y la negrura lo rodeaba como un túnel infinito. ¿Dónde estoy?, murmuró, sintiendo que el terror lo atrapaba de nuevo. No podía perderse ahora, no cuando estaba tan cerca. De repente, la bruma comenzó a despejarse, y frente a él apareció un espejo oscuro. En su reflejo vio varias versiones de su vida, momentos que jamás había imaginado experimentar. La risa de Sofía inundó el aire, pero en cada imagen había frustración y miedo. Un extraño eco se proyectaba en su mente, como si esas sombras estuvieran aferradas a cada recuerdo. No. Esto no me detendrá, gritó, apretando el talismán con fuerza. El objeto comenzó a brillar, intensificando cada imagen que lo rodeaba. Las figuras de su vida se convirtieron en recuerdos inconexos, desde los días felices con Sofía hasta la angustia de la desaparición de Laura. La culpa lo abrumaba, y las sombras parecían alimentarse de ella. Necesito encontrar el corazón de la tormenta, pensó con desesperación. Esa era su misión, entender el sacrificio y restaurar el equilibrio. El aire se tornó gélido, y figuras de rostros familiares emergieron de las sombras. Pidieron socorro, sus sombras desgarradas clamando por ayuda. ¿Qué has hecho, Miguel? ¿Por qué no te detuviste?, murmuraron, cada instancia aumentando la presión en su pecho. Eran aquellos que había conocido, los que habían caído bajo el yugo de la oscuridad. No puedo salvar a todos, pero tengo que salvar a Sofía, se dijo, mientras luchaba por mantener la claridad de su propósito. Las sombras chocaban fuertemente alrededor, formando una muralla de terror que amenazaba con devorarlo, y en ese momento de clímax, el talismán pulsó intensamente, siendo un faro de esperanza. Miguel comprendió que debía enfrentarse a la verdad más oscura, su humanidad, su amor por Sofía, su pasado lleno de decisiones erradas. Las sombras se acercaban, pero él no iba a rendirse. No soy solo un hombre, soy un padre. Por Sofía, gritó, su voz resonando con una fuerza renovada. Era el momento de romper el ciclo del dolor, las figuras de su pasado comenzaron a retroceder, y un fuerte viento lo envolvió.
La luz del talismán creció, disolviendo la oscuridad como sal sobre agua. Las alcantarillas de sufrimiento y terror empezaron a evaporarse mientras él se movía hacia adelante, decidido a dar forma a su camino. Miguel sintió una conexión con la luz, y entonces, como si una puerta se abriera en el horizonte, se vislumbró un destello dorado. Allí, en un rincón opaco, se encontraba Sofía, la imagen de su hija brillando con la pureza de la vida. Papá susurró, su voz como una melodía que reverberaba a través de las sombras. Sin pensarlo dos veces, Miguel se lanzó hacia ella. El talismán iluminó el camino, atravesando la oscuridad. Sofía, gritó, su corazón latiendo con fuerza, mientras cruzaba la distancia que lo separaba, sintiendo que la luz lo abrazaba. Justo cuando sus manos se encontraron, una onda de vibraciones los envolvió. Las sombras a su alrededor comenzaron a gritar, un eco de furia al ser despojadas de su poder. Con ese grito, la tormenta se desató, y la oscuridad que había atrapado a tantas almas comenzó a desvanecerse, como si un manto de artritis se rompiera. Miguel, empapado en amor y determinación, levantó el talismán. «Libéranos de esta prisión», ordenó, y la luz desbordante estalló, arrastrando las sombras en una explosión de energía brillante. Todo lo que se había enfrentado, cada sufrimiento, cada grito, comenzó a ser absorbido por esa luz. Las almas perdidas vislumbraron la libertad y, con su último aliento de desesperación, se elevaron al cielo, dejándolos atrás. «Puedo sentirla. Tengo que protegerla». Miguel se volvió hacia Sofía, que sonreía, pero había un rayo de preocupación en sus ojos. Las sombras intentaron regresar, pero Miguel no estaba dispuesto a retroceder. Nunca más, murmuró mientras luchaba por mantener la luz. Finalmente, la oscuridad fue finalmente disipada, y Miguel, junto a Sofía, fue liberado de un ciclo ineludible. La luz comenzó a girar a su alrededor, envolviéndolos en un cálido abrazo de luz dorada. Las sombras fueron erradicadas, disipándose como humo en el aire. Miguel sintió que el frío se desvanecía de su ser. «Hemos pasado por tanto», dijo, abrazando a su niña con un amor que atravesaba cada sombra del terror. Pero sabía que su camino no había terminado, la lucha había culminado, pero el ciclo del dolor se convertiría en una historia de esperanza, donde cada alma podría hallar un nuevo comienzo. La luz de un nuevo amanecer asomaba, y en ese momento, había encontrado el verdadero valor. Juntos reescribirían su destino en el amor, dejando atrás las sombras del pasado para abrazar la vida, la esperanza, la luz que los esperaba más allá de la tormenta. Así, Miguel y Sofía dejaron atrás el eco de las sombras, adentrándose en un nuevo día, con el corazón lleno de valentía y amor. Sus pasos resonaron mientras se dirigían hacia un futuro brillante. Y era allí donde, en la calma después de la tormenta, sus corazones finalmente hallaron paz. El sacrificio, aunque doloroso, había abierto la puerta a la redención, y jamás volverían a mirar hacia atrás. La historia no había finalizado, sino que había encontrado un nuevo comienzo, donde el amor era más fuerte que la oscuridad, donde cada recuerdo sería un faro de esperanza. Así, todos los sacrificios se convertirían en relatos de luz, recordando que incluso en las más sombrías noches, el amanecer siempre llega. No pierdas la oportunidad de conectar con más historias como esta. Suscríbete inmediatamente al canal, no te quedes sin escuchar las próximas aventuras exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para ayudarme a alimentar el algoritmo y mejorar el contenido que disfrutas. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber qué piensas. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es tu momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo.